En el Congreso. Mire, nos pusimos solemnes. Claro, en el Congreso mañana será el cambio de mandos, con transmisión en vivo de ADN desde muy temprano, todos los detalles, alternativas. Yo le decía antes de la pausa, vamos a cumplir un viejo anhelo de este espacio. No sé si está de acuerdo conmigo Rodrigo Hernández, parte de la historia de los tenores. Porque en la mesa ya está instalado, hombre de fútbol, exdirector de la NFP, pero ¿sabe por qué un viejo anhelo? Tenor invitado, pero tenor abogado. Claro. Ahí está Juan Carlos Silva, ¿cómo le va? Bienvenido al Estudio de los Tenores. Bien, ¿cómo están? Buenas tardes. Acá contento de estar acá. Me había tocado tener alguna vez algún contacto telefónico, pero primera vez que estoy acá. Siempre, claro, siempre una condición como de entrevistado por algún tema puntual. Queremos, por supuesto, contigo desmenuzar lo de la votación el otro día a propósito de la ley de las sociedades anónimas deportivas, que me imagino para ti es una buena noticia, ¿no? Buen abogado. Sí, cierto. Es efectivo porque, bueno, sobre todo porque a mí me tocó ser parte o conocer más en directo como parte del director de la NFP de esa época cuando partió este proyecto. Uh-huh. Y obviamente que proyectos de ámbitos, a nosotros esto nos interesa, nos motiva, pero claro, espacios para el deporte y para el fútbol en el Congreso, en la Comisión de Constitución, por donde tienen que pasar los proyectos más importantes que se legislan en la Cámara Alta, en este caso, me parece que son hitos que no se dan todos los días, independientemente de las opiniones que se puedan tener, fue importante. ¿Pudiste leer el texto de la nueva ley con, digamos, todas las consideraciones nuevas que trae el documento? ¿Hay algo que te haga ruido? ¿O crees que finalmente el texto cumple con lo que con lo que demanda finalmente los tiempos actuales y la transparencia que debe tener el fútbol chileno? Sí, yo creo que el texto podría así como dividir en dos grandes ámbitos, aspectos. El primero, que pareciera ahora, no sé si en un comienzo genera más consenso, que tiene que ver con tratar de transparentar, conocer bien quiénes son los beneficiarios finales o controladores de los clubes asociados a la NFP, evitar que hayan conflictos de interés. Todos los clubes quienes estamos involucrados de una u otra forma en el fútbol, tenemos intereses, eso no es negativo, lo importante es conocerlos. Si hubiera que hacer así como rápidamente un esquema, con el actual esquema del fútbol chileno en la propiedad, ¿qué porcentaje de los clubes no sabemos quiénes son realmente los dueños a día de hoy? Hoy día estamos al amparo o a disposición de la buena voluntad de quienes son los controladores. Doy el ejemplo de Limache San Luis. Ahí sabemos que, ¿no es cierto?, la familia Villegas reconoce abiertamente ser los controladores, pero podemos tener esa misma situación en otros clubes y no tenemos los mecanismos ni las herramientas jurídicas que permitan al menos la institucionalidad pública poder fiscalizar aquello. La tenemos a nivel de reglamento de licencias, ojo, que está en la NFP y que obliga a declarar que no hay control o propiedad en otros clubes. Pero la NFP no tiene dientes para eso. Y incluso hoy día tampoco la legislación actual de la ley que se creó ya hace ya más de 20 años. No hay mayores funciones de fiscalización tanto al IND como a la CMF, que son las dos instituciones que con la legislación vigente hoy día avanzan bastantes pasos, bastantes escalones para efectos de poder fiscalizar. Juan Carlos, uno de los cuestionamientos que hacen los dirigentes del fútbol es que, lo leí ayer en la nota en el Mercurio, se afectaría, por ejemplo, la posibilidad se afectaría el descenso, que habría un problema con la propiedad, con las acciones, porque al transformarse la NFP en una liga profesional, por lo tanto es una empresa que tendría accionistas. En este caso yo me imagino serán los 32 accionistas. No sé qué pasará con los equipos de la 2D, que hoy día no tienen derecho ni a voz ni a voto, a nada, pero no sé, alegan eso, pero a mí me da la impresión que, y en todo el mundo, que no tiene nada que ver cuando tú estás en una división a otra, porque si bajas pasas a la otra división, y si asciendes y tienes los beneficios de una división y los perjuicios de otra, pero está todo reglamentado. Sí, yo creo que ahí también es importante levantar esos puntos en todo caso, porque gran parte del problema ocurre, y en mi opinión, la famosa barrera o cuota de entrada tuvo que ver con qué ocurría con los derechos que tenían los clubes al descender y dejar no solamente relativo a los pases de los jugadores y otros beneficios que eran propios de ser socios de la NFP como tal y quedar fuera de lo que es el fútbol profesional. Hoy día eso tiene que ver mucho con cómo no solamente también se ejecuta y se aplique la ley respecto a facultades que no se regulan en detalle la ley. O sea, la ANFA, por ejemplo, puede determinar dentro de sus propios normativas internas o las que le disponga la federación a la cual está, ¿no es cierto?, asociada, que puedan haber clubes que sean sociedades anónimas, pero que no tengan contratos
profesionales con quienes disputan, son parte de los planteles. Y eso es la esencia en el fondo del fútbol amateur, no la calidad jurídica. Entonces hay cierta interpretación en los clubes que tienden a decir, bueno, entonces nosotros, si nos están obligando nosotros a tener esta calidad jurídica, tendríamos que cerrar, por así decirlo, el descenso, ni mucho menos, y no. La mexicana. Claro, y obviamente que hay que hacerse cargo, y mi opinión, y lo que preguntaba Carlos, yo creo que ese es el segundo aspecto de la ley que requiere obviamente mirarlo con mucho detalle. No es de la noche a la mañana, en mi opinión, llegar y separar la liga de la federación, por muchos aspectos positivos que eso pueda tener. Porque se ha instalado como una panacea, y yo soy de los que cree que no es la panacea, no es un tema de fondo. No, yo entiendo que, pareciera ser que ese reparo hoy día es el que levantan más los clubes, que me parece legítimo, atendible, y estarían muy de acuerdo con el otro aspecto de la transparencia, regular la multipropiedad y los conflictos de interés. Pero eso recién parecieran estar de acuerdo ahora. El punto es si efectivamente nos hacemos cargo de esas contingencias que, insisto, no pasan tanto por una ley o no. O sea, el mismo proceso que estaba llevando adelante la ANFP o la Federación en conjunto con la ANFA para efectos de modificar los estatutos, hace, en mi opinión, en un grado mayor o menor, levantar las mismas alertas. Y es por eso que cuando nosotros hace ya casi 4 años, yo fui parte de una lista que lideró Fernando Aguad, fuimos súper responsables a la hora de tratar el tema. Hablamos de crear una comisión, levantar las contingencias administrativas, jurídicas, financieras, obviamente y no entrar a una estructura hoy día, donde sí creo que hay que hacerse cargo, es que hay que ordenar y saber cuáles son los centros de responsabilidad, por así decirlo, quiénes son los equipos humanos detrás, los presupuestos para administrar las selecciones, quiénes son quienes hacen lo mismo a nivel de liga. Eso hoy día está muy desordenado porque el fútbol se ha ido armando un poco haciendo camino al andar, y eso desde los derechos de televisación hasta esto. Lo que pasa, Juan Carlos, es que está todo fusionado. Entonces, desde el punto de vista estructural, hoy día yo creo que uno de los grandes reparos de los clubes que tienen reticencia a la separación tiene un carácter financiero, porque hoy día en la NFP y en la opinión de los clubes, cualquier decisión que les toque el bolsillo a los clubes es relevante y va a tener como un no de entrada, o reparos al menos. Entonces, eventualmente una separación explícita de la liga con la federación supondría algo que hoy día no existe, porque hoy día todos los cargos están fusionados, ¿no? O sea, la NFP y la federación, para efectos de muchas cosas, funcionan con una misma persona o con una misma área. Incluso un lugar físico donde funcionar. Te das cuenta, entonces, en el evento de que se produjese la separación, la carga financiera que tendría que llevar la federación para funcionar como un ente autónomo independiente significaría que el fútbol ya tendría eventualmente que destinar ingresos. Claro, habría ahí un costo relevante, ¿no? Y además le sumo a eso el tema que es una situación bien sui generis, que es la realidad o la estructura jurídica que hoy día existe en la AFB, hace que el 100% de los derechos de televisación entren directamente al bolsillo de los clubes. En otras ligas, claro, siempre quien gestiona, quien tiene al alero los distintos clubes, se queda con un porcentaje para costear la administración propia de la liga. ¿Y eso por qué ocurre? Porque al ser corporación en la legislación chilena, tú no puedes distribuir utilidades a los clubes. Entonces entramos en un híbrido respecto a quién detenta los derechos. Se habló en su momento del mandato a nombre propio de los clubes a la NFP. ¿Con eso qué? Se evitaba decir que se estaba distribuyendo utilidades, sino que la NFP actuaba como mandataria. Una mandataria muy generosa porque no se queda con ningún recurso. Bueno. Entonces se genera ese conflicto. Ahora, una cosa es cómo ordenar, ¿no es cierto? Yo creo que eso sí es muy necesario. Los equipos administrativos, los presupuestos, para lo que es liga, para lo que es administración de selecciones, pero con mucha cautela respecto a las estructuras directivas detrás. O sea, creo que, y en esto, aunque sea poco, no sé, hoy día no sea el rating mayor, decir que mantener a veces a la misma figura en la federación y en la NFP tiene aspectos positivos, sobre todo a la hora de priorizar las selecciones, las convocatorias, no tanto al fútbol profesional porque hay normas FIFA y todo, sino que a series menores, lo que puede ser el fútbol femenino, y no generar también lo que es propio el fútbol. Lo que implica liderazgo en estas estructuras también siempre te pone en una posición de cierto riesgo. Y claro, porque lo que estábamos hablando, uno de los problemas mayores sería cómo se financia la liga, que hasta el momento los clubes claro, a través de las plata de la selección se ha subvencionado la liga. El pago de los árbitros, por ejemplo, el pago administrativo de toda la gente en la liga. Y en esa misma línea, Juan Carlos, bajo el directorio que estuvieron ustedes y trabajaron con los dirigentes de los clubes y trabajaron durante largo tiempo con una empresa externa, se elaboró el plan Matrix,
que era un plan de desarrollo a 10 años del fútbol chileno, que era de 2018, me parece, o 2017 a 2027, 2028. Y ese plan, que lo pagaron los clubes, duerme el sueño de los justos. Y era como una carta de navegación del fútbol local. Sí, y eso también decirlo que fue trabajado con los clubes, se armaron distintas comisiones, se establecieron objetivos de mediano a largo plazo, incluso tratamos de visualizar cuál era el país al cual debíamos asimilarnos en razón de la población que teníamos. Me acuerdo que Portugal entendíamos que era muy similar a lo que nosotros podíamos desarrollar. Bueno, hoy día vemos que la distancia es muchísimo mayor a lo que hace casi 8 o 9 años era lo que en ese momento visualizábamos. Y obviamente que eso sí se trabajó con los clubes, pero en el día a día lo vemos. O sea, el corto plazo y la contingencia y la necesidad de responder a veces a otros intereses distintos que los desarrollos de los proyectos deportivos hace que eso quede bastante en el cajón y a veces tengamos que ver a nivel personal en la esperanza de modificaciones desde afuera, más estructurales, legales, que eso permita un poco un zamarreo que nos permita avanzar. Porque ese plan que te menciona Danilo proponía una forma de separación. Entiendo que también, no sé si en ese mismo plan, pero colaboraste, trabajaste en la mesa de programación, en la relación con el CIFUB. Eran aspectos que ustedes ya tenían considerado y que lamentablemente se dejaron ahí en un cajón, ¿no? O sea, lo habíamos trabajado a nivel de no separarlo a nivel de directorios. Y en eso Arturo Sala siempre fue súper claro de que el modelo chileno evitaba, por así decirlo, el permanente conflicto a nivel que puede existir entre el presidente de la Liga en España y el presidente de la Federación. Y también evitaba ciertas contingencias a la hora de abrir mucho la elección o sea, quienes están detrás de la elección del presidente de la Federación, que es algo que se toca poco, pero creo que es importante cuidar porque al final, si esto está obviamente en manos de quienes hoy día están en la NFP, en los directorios, o en la ANFA, bueno, son personas que llevan tiempo en el fútbol, etcétera, pero cuando empieza esto a abrirse mucho, se abre cierto riesgo de buscar, no sé, aspectos que no son los más propicios para... Entonces, ¿no te gusta el modelo, el formato uruguayo, por ejemplo? O sea, a mí me parece que lo que hay que tratar de hacer es entender, lo resumo así, qué es qué y qué es qué en el fútbol, ¿no es cierto? Cuando tú entras como club, ¿no es cierto? Supongamos que alguien, no sé, adquiere el control de un club, es muy difícil entender hoy día qué derechos tiene en sí mismo como club. Pues será el sponsor, ¿no es cierto?, de la camiseta, los estáticos, los estadios, qué derechos le representa la NFP, pero son 100% de él, como los derechos de televisación, y qué derechos tiene, ¿no es cierto?, hoy día directamente la liga como el naming right del campeonato. Esos son aspectos que se han ido generando un poco sobre la marcha y creo que son necesarios ordenar. Si es que hoy día a la NFP hace un contrato millonario con el naming rights, eso hoy día le significa 0 pesos a los clubes. Y en contrapartida a lo que hablamos a nivel de los derechos de televisación. Entonces, claramente ahí hay una estructura que con los años se ha ido, ¿no es cierto?, operando en razón de situaciones prácticas, pero creo que es necesario ordenar en distintos modelos. Lo que a mí me parece que hay que ser cauteloso es no levantar de la noche a la mañana la necesidad de tener inmediatamente personas distintas al mando, sobre todo en el proceso que se viene post-noviembre. Y sobre todo, aunque parezca algo medio hincha detrás, tratar de dar certeza a quienes puedan llegar a dirigir los procesos de selecciones a nivel de cuerpos técnicos. Claro. Bueno, ahí el gran anhelo es que ese proceso lo pueda encabezar Pellegrini, ¿no? Que hoy día no está descartado, no está caído. Hoy día está al mando Nicolás Córdoba y él se está jugando también la continuidad. La gira por Rusia le dio aire fresco y él sabe que eventualmente puede continuar como no. Seguramente Felipe Correa se ha reunido o está evaluando potenciales entrenadores, pero la información que tenemos nosotros es que lo de Pellegrini no está caído en absoluto. Tú con Pellegrini y del punto de vista de la industria, de la estructura del fútbol chileno, ¿crees que eventualmente un aire fresco de la mano de Pellegrini podría realmente hacer que los procesos se aceleren en esta recomposición o reingeniería que necesita el fútbol chileno para salir del pozo como está? Yo creo que nos ayudaría, incluso más allá de creo que se podría alinear el aspecto de la nueva estructura legal o institucionalidad del fútbol con una figura de prestigio y respeto que también propicie las buenas prácticas e inhiba las que sean contrarias. Y creo que eso no todo se puede regular, dejar en un reglamento, ley, etcétera. Entonces, cuando tú tienes a alguien que lidera procesos de ese tipo, ya por su sola trayectoria y peso, te hace a ti decir, ¿sabes qué? Alineémonos a lo que nos están diciendo, no nos metamos quizás en aspectos que no están muy
claro si es que nos pueden traer problemas o no, pongamos los énfasis necesarios para lo que se necesita en este proyecto, y eso empieza a avanzar o a proyectarse bien en razón también de la trayectoria, el peso de quien eventualmente lidera, si fuera el caso este. ¿Cómo viene la próxima etapa del proceso legislativo? Va al tercer trámite. ¿Qué es lo que ocurre ahí? ¿Se discute todo de nuevo? ¿Se discute artículo por artículo? Sí, no, ahí en la primera como situación que va a haber que dilucidar, y yo creo que se puede saber esta semana, y entiendo que han habido reuniones tanto de clubes como de parlamentarios con la autoridad entrante en el Ministerio del Deporte, es visualizar si es que el gobierno va a darle un tratamiento igual, similar o totalmente distinto en cuanto a las urgencias. Fue fundamental que este proyecto se tuviera la urgencia, en un momento llegó a discusión inmediata, o sea, llegó a ser el último proyecto, si no me equivoco, que fue votado en la actual administración, ¿ya? Y eso te da una señal. ¿Se trata de ir compitiendo en señales una por otra o que como fue señal del otro gobierno entonces no la tomo? En mi opinión, no. Yo creo que, bueno, a lo mejor no será la discusión inmediata, pero sí será algún tipo de urgencia, ¿no es cierto? Y en cuanto a la pregunta directa de Danilo, es que ya no se vota en el fondo en comisión, ¿ya? Lo que tiene que hacer lo que se llama la Cámara de Origen, en este caso por donde ingresó el proyecto, que era la Cámara, o sea, la Cámara de Diputadas y Diputados, tiene que aprobar o rechazar las modificaciones que le propone el Senado, por así decirlo. Y en ese caso que se rechacen, va a una comisión mixta. Eso puede significar que también se reponga, por ejemplo, las dos indicaciones o los dos artículos que fueron rechazados por el Pleno o la Sala del Senado, que tenía que ver con el tema de las universidades y con el pago solidario de la Liga cuando descendía un club desde la última categoría del fútbol profesional. Esos aspectos hoy día salieron de la ley, pero podría abrirse la discusión, ¿no es cierto?, a reponerlo si es que se mandara o se tramitara esto en comisión mixta por un eventual rechazo. Porque hoy día en los hechos es la NFP y son los clubes, lo que pasó con Deportes Concepción en su momento, son los clubes los que responden y la NFP la que responde cuando un club entra en insolvencia con sus trabajadores, que ha sido es prácticamente... Está ese caso de Deportes Concepción. Sí. Con una salvedad, sí, porque... Siempre se recurre a las plata de la tele. Sí, lo que pasa es que en la norma actual, que el estatuto del deportista, que ya llevan varios años que... Creo que en la administración de Carlos Soto se propició esa modificación. Ahí habla de un pago por subrogación con los derechos de televisación, que son los derechos exclusivos del club, que va a cubrir eventualmente el CIFUP, activa este pago por subrogación. Lo que levantaban los clubes como advertencia era, oye, bueno, en una cosa es el pago que tiene cada club con sus propios recursos, y otro es que la liga, donde formamos parte de los 32 clubes, tengamos que ir al resguardo de la mala gestión de un tercero. Fue lo que le pasó a Deportes Concepción, porque cuando lo desafilian es porque ya los clubes, el resto de los clubes tuvo que empezar a poner lucas, en términos simples. Porque, o sea, ahí entiendo que hubo que buscar una fórmula para ir cubriendo eso. No recuerdo si era con platas que se mantenían anteriores del propio canal o no, pero sí recuerdo que la liga o el resto de los clubes no tenían esa aprehensión que tienen hoy día respecto a que tenían que ir sus propias platas a cubrir eso, pero es algo que podría retomarse en la discusión, por eso que las alternativas son, y cada cual tendrá su opinión, es decir, bueno, con lo perfectible, lo bueno o lo malo que tenga la ley, quizá evitar que siga esto alargándose y tener luego una normativa y preocuparse de otro desafío que es la implementación. Esto yo creo que va a tomar, en mi opinión, debería tomar los 4 años de la próxima administración, y ojalá tener una administración de la NFP que estuviera solamente abocada a implementar esta nueva legislación, y ojalá sin ánimo de reelegirse ni nada, sino que ser lo más técnicamente posible y atingente a implementar esta nueva institucionalidad. Juan Carlos, ¿te parece que la nueva ley resuelve bien la relación con los hinchas? Y te lo planteo porque tengo información de que el gobierno en general, el nuevo gobierno, el gobierno entrante y sus autoridades ven el texto, digamos, de manera positiva y no hay grandes reparos. Pero donde sí habría eventualmente una observación, y esto lo digo de primera fuente, sería eventualmente de cómo se describe la relación entre los clubes y los hinchas. Ahí hay un tema, porque hoy día está el enlace de los hinchas, ¿no? Pero la ley podría eventualmente dejar abierto un flanco a través del cual los hinchas organizados con personalidad jurídica, pero hablamos de hinchas eventualmente barra bravas que se podrían organizar, podrían generar una legitimidad que no es deseable. No sé si tú en ese punto tienes algo que decir. Lo entiendo, y creo que se abordó también en parte. No digo que esté 100% resuelto. ¿Por qué? O sea, de primero, recordar que los clubes a veces parecen olvidar, para lo que tenía que ver con sus intereses,
lo que ellos trataron de evitar y que lo lograron, creo yo, y no pareciera no recordarlo, es que acá había un riesgo para ellos que entraran la participación de los hinchas a nivel de propiedad, por sobre el 50% más uno. Eso era lo que propiciaba el proyecto en su inicio. Luego vino lo que tú señalas de una participación de los hinchas en los órganos administrativos, ¿ya? Incluso se pensaban que tuvieran derecho a voz y voto, como ocurre en ciertas empresas públicas o gobiernos corporativos que buscan esa mayor integración. Y terminó obligándose a tener instancias de vinculación, que ahí se genera ahora, por lo que recuerdo, se lleva al reglamento el poder especificar aquello, que será muy relevante que esa bajada que haga el reglamento no termine pisándose la cola con las otras legislaciones que se dictaron después ¿se acuerdan del caso Carlos Muñoz de Colo-Colo y la apretada que hubo de efecto de que en el fondo los clubes no tenían que tener relación con los hinchas a efectos de beneplácito y contraprestaciones, me refiero? Entonces, eso que tú levantas, yo creo que, claro, es una buena alerta porque no hay que propiciar precisamente que para mantener cierta fiesta en paz termine generando precisamente lo que anteriormente se quiso evitar. Claro, porque finalmente yo creo que la gente que nos está escuchando y tomándome un poquito de lo que te plantea Rodrigo Hernández, querrá saber, Juan Carlos, si ya sea bajo el nombre de abonado, socio, accionista, pero si algún día los hinchas van a poder participar más o tener más poder en la toma de decisiones de sus clubes, ¿o no? Sí, eso es importante decirlo, porque en algún momento incluso me tocó hablarlo con la gente de Cobresal, lo digo abiertamente, había cierta aprensión en Cobresal diciendo, bueno, con la nueva institucionalidad resulta que ya no vamos a poder seguir siendo corporación, y eso no es así. Y además de no ser así, se abre, y lo hablé también con algunos presidentes de clubes sociales, de algunos clubes que tienen concesionado, ¿no es cierto?, la administración, ¿ya? Es que ya no tenemos la obligación de que solamente se acuerdan con la ley actual se mantenían los que al momento de la dictación de la ley eran corporaciones. Y de ahí fueron disminuyendo la Universidad de Concepción, disminuyó Puerto Montt y quedó Curicó, quedó Cobresal. Acá no. Puede volver, ¿no es cierto? Si el día de mañana vuelve a manos de la corporación, ¿no es cierto?, una determinada concesión, no va a estar contra la ley que esa corporación sea la socia de la liga y siga administrando el club. Lo importante ahí es que si llegara a ocurrir eso, quienes sean dirigentes respondan con su patrimonio total. Porque el punto es ese. Hoy, y lo que trajo la ley, es que los dirigentes responden, los dueños de los clubes responden con su patrimonio. En el formato antiguo, en el sistema antiguo, no respondía nadie. Entonces, cuando me dicen, no, es que vuelvan los hinchas, y que los hinchas sean, y que los socios sean los dirigentes de los clubes, perfecto, ningún problema. Pero respondan con su RUT y con todo su patrimonio. Que quedara, por ejemplo, establecido, soy dueño de esta empresa, de esta empresa, de esta empresa, y soy socio y tengo acciones acá, acá y acá. Todo entra ahí. Entonces, si no le pago a los jugadores, se paga. Así que es cierto.